Bueno, estamos pendientes de lo que podría ser una buena noticia para los colombianos, la salida que le estaría dando el gobierno de Gustavo Petro a la problemita de las tarifas de energía. Es que yo no sé, Paola, si usted ya le llegó la factura de este mes, a mí sí. No, a mí no me ha llegado, Que, pero le llegó muy alta a Juan Pablo. pues quedé ligeramente pegado al techo, Mm, porque es que sí sube claro. y viene subiendo. Pero bueno, esa sería una buena noticia. Y es una buena noticia que la justicia actúe, que finalmente Andrea esté pasando algo con el caso de alias El Zarco, al que le hemos hecho seguimiento desde hace un buen tiempo aquí en Sigue la W. Cuéntenos qué podemos contar como primicia para Colombia. Pues bueno, mientras que mostramos imágenes de Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, conocido como la persona que tiene pues varios secretos que contar y que está pidiendo pista incluso en la Jurisdicción Especial para la Paz para contar todo este capítulo escabroso de los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Valle del Cauca y el departamento de Tolima, pues la novedad que les tenemos es que estaría listo un preacuerdo. Tenemos aquí el borrador del preacuerdo. Decimos que es un borrador porque en este momento están desarrollando la audiencia con alias El Zarco desde la cárcel La Picota, que hay que decir, Mauricio, y usted me dirá además cómo está el ambiente en La Picota. Acabamos de escuchar un regaño del juez a los guardias del IMPEC porque llevan varios aplazamientos de esta audiencia tan importante y hoy particularmente estaban esperando más de una hora. Y cuando el juez preguntó, oiga, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no está la conexión? Le dijeron, no, es que hemos tenido problema con el traslado. Y el juez le dijo, pero si yo ya avisé con varios días de anticipación, pero esto se está presentando en varias audiencias y hay muchos retrasos por la falta de conectividad, que porque no tenían claro la hora o porque se demoran en conectar internet. Sí, Andrea, y eso es una de las situaciones que se vienen advirtiendo desde que estábamos en pandemia y con la virtualidad que entró a funcionar en muchas cárceles del país y sobre todo en esos procesos penales, se hicieron muy ágiles. Esto evitaba que el traslado de los internos se diera un poco más engorroso, más demorado, porque implica que toque llevar un grupo de escoltas, no sino de guardias del IMPEC. Entonces esto lo estaría afectando un poco los procesos penales y los retrasos. Se pensó en la virtualidad, sin embargo, ahora ¿cuál es el problema? Las conexiones, y siempre hay alguna excusa y esto está demorando mucho las audiencias y reprogramándolas nuevamente, y hay muchos procesos penales que tienen en su despacho los jueces tanto de conocimiento como los especializados, y esto pues ha congestionado aún más el proceso penal tanto del señor El Zarco como otros procesos que se están adelantando en la justicia Bueno, ordinaria. entonces estamos expectantes de eso, pero Andrea, usted de todas formas ya tuvo acceso al documento, así que anticípenos qué hay en ese borrador de preacuerdo que podría entonces definir el futuro de alias El Zarco. Pues sí, empezamos entonces a mostrarles en primicia este documento. Vamos a mostrar ese primer pantallazo de ese preacuerdo de El Zarco con la Fiscalía, donde pues empiezan a reseñar cada uno de los casos, de los procesos por los que él tendría que responder. Serían total 17 homicidios. Aquí hay una particularidad y un cambio en lo que sería la condena y que ya no sería coautor de homicidio en persona protegida, sino de cómplice, y eso le rebajaría un poco la pena, pero aún así le quedaría alta, 26 años y 8 meses. En este primer documento que hemos conocido, Sigue la W, entonces cita el caso de Villa Carmelo en el departamento del Valle del Cauca. Yo sé, Juan Pablo, que usted ha recordado cómo hicimos todo el detallado, la detallada confesión de Alex El Zarco, donde él llevaba a unas personas a unos sitios. Se supone que el papel de él era engañarlos en complicidad con integrantes de los militares del Gaula, y allí ellos decían que había sido un enfrentamiento con supuestos guerrilleros. Pues bien, entonces leamos uno de esos apartes, donde dice este caso de Villa Carmelo, Valle del Cauca. Luis John Castro Ramírez, con ocasión y desarrollo del conflicto armado el día 6 de noviembre del 2007, se reunió con las víctimas Gustavo Gonzalo Daza, John Eider Corrales Chala y Víctor Hugo Mosquera en la avenida Ciudad de Cali. Se desplazaron en taxi hasta el cementerio La Aurora y desde este punto se desplazaron en 2 motos hasta el ingreso al corregimiento de Villa Carmelo, lugar desde donde comenzaron el recorrido a pie hasta el lugar indicado a Luis John Castro Ramírez por el sargento primero Bustos Escárraga, lugar donde Luis John Castro encuentra un morral con los uniformes y un fusil. Hace vestir con uniformes de policía a las víctimas y él de camuflado. Una vez en el sitio,
Sale el teniente Pérez, también conocido por Luis John Castro, alias El Zarco, se identifica como miembro del ejército, hacen que las víctimas se acuesten boca abajo, tapando su cabeza con la camisa del uniforme. Un soldado saca del lugar a Luis John Castro Ramírez y a las víctimas las levantan, las ubican en diferentes posiciones y lugares de la carretera y posteriormente son ejecutadas extrajudicialmente en un falso entrenamiento con hombres del ejército y son presentados como guerrilleros. Las víctimas no dispararon hacia los militares, por lo que no existió combate. Ese es uno de los casos escabrosos, Juan Pablo. Entonces, el caso de Villa Carmelo, donde se relata pues todo el horror de los falsos positivos, además ya dan nombres, ¿no? De integrantes de militares en toda esta zona del departamento del Valle o del sea, Cauca. pero fíjese que aquí entonces me llama la atención un detalle, Andrea, y es que empieza ya no solamente a entregar nombres, sino que es una información que seguramente tendrá que ser considerada por las autoridades para otorgarle el beneficio que le está buscando, ¿no? Exactamente, aquí ya empieza entonces a concretarse mucho más su colaboración. Claro. Dice el documento 2, bueno, hay que recordar que todas son víctimas, personas protegidas por el derecho internacional humanitario y por lo tanto debieron ser protegidas por las fuerzas militares y no al contrario cuando resultan pues asesinadas. El otro caso, ahí estamos mostrando este documento 2, es Vereda Potrerito de Ibagué, en el departamento del Tolima. Entonces le leo algunos extractos. El 28 de febrero de 2008, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, en la finca Los Mangos, Vereda Potrerito de la ciudad de Ibagué, Tolima, miembros de la compañía Bolívar 3, adscrita al batallón Jaime Rock de Ibagué, Tolima, compuesta por, los soldados, aquí da un poco de nombres, si quieres se los leo: Mario Martínez Mora, Óscar Ospina, Jorge Hernando Ríos, Edwin Pico, Nelson Enrique Vaquero, Héctor Fabio Muñoz, Rafael Rincón, José César Caro y otros, porque es que además da pero todos ahí los nombres. empieza a dar los nombres, sí. Entonces dice, al mando del sargento segundo Ramírez Murillo Sergio Denis, que con fundamento en la orden de operaciones y fragmentaria 090, firmeza del 26 de febrero de 2008, en aparente combate se produjo la muerte de 6 personas oriundas de Cali, Valle del Cauca. Entonces recuerde usted que el Zarco también llevaba personas de Cali a otras regiones, en esta ocasión a la vereda Potrerito. Sí. Y después dice Tolima. que el acusado Luis John Castro Ramírez, exactamente, alias El Zarco, recibió instrucciones de miembros de la sección de inteligencia del batallón Jaime Ruc, el sargento de inteligencia Rubiel Bustos Escárraga y del teniente Cristian Camilo Niño Hernández, para que el acusado, ejecutando un modus operandi similar al del caso anterior, convocara, engañara y convenciera con promesa de obtener dinero fácil a nuevas víctimas. Esto hay que insistir, sobre todo para quienes están siguiendo nuestra transmisión a través del YouTube Live y están viendo los documentos. Estos son los documentos a través de los cuales el hombre conocido como alias El Zarco o Luis John Castro Ramírez, pues busca a través de la confesión, a través de la delación, porque aquí está dando además unos nombres muy, muy claros, de hechos relacionados con falsos positivos, pues obtener un beneficio por parte de la justicia colombiana, una rebaja de pena, que sin duda podría estar, Mauricio, por encima de los 50 años de cárcel, Claro, y él lo por que busca es homicidio. bajar eso, ¿no? Sí, por eso la aceptación de cargos se puede ver casi que hasta la mitad. Imagínese. Bueno, entonces ya vamos a ir a esa parte que es definitiva dentro de este borrador de preacuerdo. Adelante, Andrea, ¿qué más aparece? Porque esto es un hombre que está reconociendo ante la justicia cómo participó, colaboró de la mano de organismos de inteligencia, de manos de integrantes de batallones del ejército en la comisión del delito de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos. Sí, es impresionante. Y aquí entonces se cita otro de los casos, Vereda Los Tunjos. Esto ocurrió en el Guamo, Tolima. Eso fue el 30 de marzo de 2008. Hacen todo el relato que ocurrió hacia las 10:30 de la mañana en la finca montana de la vereda Pringamosal del municipio del Guamo, en el departamento del Tolima. Y aquí se especifica los nombres del grupo especial depredador, adscrito también al batallón Jaime Ruc de Ibagué, Tolima, compuesto por varios nombres, le leo algunos: Camargo, Santa Fe Freddy, Arcila Pérez, Carlos Antonio, Tique Cristancho Esteban, Trujillo Sendales Lisandro, Guzmán Piñeros Camilo, Obando Morales Luis, Nieto Chávez Einer, Peralta Rivera Renan y Montaño Biuche Nelson, y también Triviño José Alexander, y estaban todos ellos al mando de Gonzalo Gómez Rodríguez. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento?
también estaban haciendo como el mismo modus operandi. Después dicen que se dio un combate y se produjo la muerte aparentemente en combate de 2 personas. Previamente al desarrollo de la supuesta operación militar, el ciudadano acusado, Luis John Castro Ramírez, por requerimiento de miembros de la sección segunda de inteligencia del batallón Jaime Rook, ubica a través de una mujer sin identificar a 3 personas, ofreciéndoles dinero fácil de una actividad ilícita. ¿Qué pasa? Dice aquí la Fiscalía, realiza el reconocimiento del lugar a donde debería llevar a las víctimas y la posición que debería tomar para protegerse y de este modo permitir que el ejército pudiera dar muerte a aquellas. Y cumpliendo con ello, el día acordado se traslada a la finca señalada y estando allí, los miembros de la compañía depredador, sin que mediara combate o resistencia y sin que las víctimas pertenecieran a un grupo al margen de la ley o participaran de las hostilidades, pues aprovechando la sorpresa, la superioridad de hombres y fuego, garantizando que las víctimas no pudieran reaccionar al ataque, producen las 2 muertes ilegales dentro del contexto del derecho internacional humanitario. Andrea, casi siempre era con el mismo engaño. Andrea, bueno, Andrea, entonces, aparte de estos casos que usted ya nos registró, ¿cuántos más reconoce alias El Zarco en esta búsqueda de preacuerdo con las autoridades para conseguir 26 años de cárcel, de detención, al reconocer los falsos positivos? Bueno, estaríamos hablando entonces con este documento que sigue, les mostraría el 4º caso en Doyares Recristo, Collaima, en el departamento de Tolima. Entonces, él reconocería 4, serían 17 homicidios, pero él deja en claro ante la Fiscalía que hay más casos y que hay más implicados y que él está dispuesto a hablar. Y también reitera que quiere colaborar con la JEP y le pide perdón a las víctimas de estos casos. Bueno, pero además hay un detalle importante, Andrea. Si él quiere colaborar con la JEP, significa que él, bueno, ahorita acepta los 26 años, si se lograra el acuerdo, pero en la JEP podrían eventualmente reducirles más la pena si descubren que él efectivamente pues va a contar verdades necesarias y que aporten al esclarecimiento de los hechos que giraron en torno a los falsos positivos. Y verse beneficiado con la libertad inmediata, ¿no? Además. Claro, también. ¿Qué sabe usted de eso, Pero Andrea? todo esto dependerá. Sí, ya sabemos que la JEP está diciendo que está evaluando toda su solicitud, pero que le pidió ya unos documentos, una como confesión, un documento más detallado acerca de lo que diría, de qué diría ante la justicia, Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora bien, esto es por el lado de la JEP, un proceso que todavía va andando, pero en la justicia ordinaria las víctimas han estado muy preocupadas, sobre todo porque se han hecho retrasos, lo que nos decía Mauricio de esos retrasos en la picota, ya hay por lo menos 3 audiencias que se habían estado aplazando y en este momento se está llevando a cabo la siguiente. Hay que decir que este es el borrador del preacuerdo, esto ya está en conocimiento del Zarco, su abogado, el fiscal que tiene a cargo la investigación y ahora entonces se está pretendiendo oficializarlo ante un juez de la República, pero esta sería entonces esa posibilidad de sometimiento. Y ya para ir finalizando, Juan Pablo, quiero mostrarle el último documento donde explica un poco más ese preacuerdo en qué consistiría. Resulta que Luis John Castro Ramírez fue acusado como coautor. Y esto, Mauricio, pues si estamos hablando de 17 víctimas por una conducta que se llama homicidio en persona protegida, pues esto le daría aproximadamente, aquí estoy leyendo en ese preacuerdo, 480 meses, de 480 meses a 600 meses, de 40 a 50 años. Y por eso después la Fiscalía hace una claridad y dice lo siguiente. Ahora bien, en cuanto a la imputación jurídica, el procesado acepta su responsabilidad en las conductas imputadas y en razón a esa aceptación y como único beneficio, la Fiscalía modifica la imputación jurídica degradando para efectos de la pena su intervención en el delito de homicidio en persona protegida y le imputa para efecto de este preacuerdo en calidad de cómplice en homicidio en persona protegida. Y esto, Mauricio, hace que pues la diferencia, aunque sean pues unos años importantes, ya entonces pasaría de entre 40 a 50 y ya con el cómputo de la pena de todo lo que le haría la Fiscalía con los otros delitos, estaríamos hablando de 322 meses para un total de 26 años y 8 meses de prisión. Correcto, Andrea, es que según la ley colombiana, lo que allí se establece que es, él se presenta ante un juez de garantías, allí se le imputan sus cargos, si decide aceptarlos,
se va a una rebaja inmediata por sentencia anticipada de hasta el 50% de la rebaja en la sentencia, pero como en este caso lo que él hizo fue un preacuerdo, entonces se negocia con la fiscalía. ¿Qué se hizo? Se le acumularon todos los 17 delitos, los 17 homicidios y una vez conmutados lo que se hace es rebajarle de acuerdo con la aceptación de cargos casi que está también hasta la mitad. Tenemos en cuenta que 50 años, aquí se está condenando a 26 años y 8 meses. Claro. ¿Por qué? Por los agravantes. Los agravantes son los que le suman esos meses de demás. Pero en este caso está permitido por la ley y obviamente en esa aceptación de cargos tiene el beneficio de esa obtención. No se le daría el beneficio si dentro de los casos hubiese un menor de edad, porque allí la ley de infancia y de adolescencia no lo permitiría. Pero en esos casos, como son personas mayores de edad, en persona protegida, como dice Andrea, el delito, no hay ningún inconveniente obtener esa rebaja. Bueno, pues Andrea, Sí. estaremos pendientes de esta Pues, noticia sí. muy importante. El Zarco, que estaría aceptando 26 años de prisión por los falsos positivos Y 8 a meses. cambio de, sí, 26 años y 8 meses, tiene razón, a cambio de, pues, reconocer no solamente su responsabilidad en la muerte de por lo menos 17 personas, sino además la forma en que estaba vinculado con miembros de las fuerzas militares. Sí. Juan Pablo, usted me permite algo final, que es la manifestación del procesado del Zarco, que esto es importante, a qué se compromete. Le leo rápidamente. Manifiesta que desde 2010, cuando tuvo contacto con la Fiscalía, ha demostrado su interés para colaborar, se compromete a atender los llamados de la justicia ordinaria y también la justicia transicional y ampliar las circunstancias que llevaron todos estos hechos en Villa Carmelo, Potreritos, El Guamo, Coyaima, indicando su participación y señalando la participación de miembros del Ejército, miembros del DAS y tercero. También dice que existen personas que no han sido vinculadas, que son militares y que él dará cuenta de lo que le consta e individualizará a quienes participaron en cada uno de estos hechos. Manifiesta que pide perdón a las víctimas y finalmente dice que después de su participación también fue víctima de persecución y esto también lo contamos, que él dice que por eso fue que llegó a España, que dentro de la misma fiscalía lo estaban persiguiendo y pues ahora está aquí en Colombia para contar su verdad. 12 del mediodía, 30. Sí, es que estábamos pendientes de la audiencia del Zarco. ¿Qué pasó? Y la novedad es que se aplaza nuevamente, porque después de esperar 1 hora y media al juez, el traslado, la picota, todo eso, después el Zarco dijo que tenía que hablar con su abogado, estaba presentando unos problemas de salud, dice que está enfermo, las víctimas están preocupadas porque aunque hay un borrador de preacuerdo de 26 años y 8 meses, pues todavía se tiene que oficializar, entonces les llevaremos novedades para el 4 de octubre, queda reprogramado.